¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria?
El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora, sí sí. se le escucha. Buenas tardes. ¿Se me Buenas escucha, tardes. verdad? Sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Mm. Buenas tardes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar, chicos, a modo de resumen de que hemos conversado la clase pasada? ¿Sí? Víctor, Daniel, Corina, Mónica, Catherine, Kiara, Paola, Alejandro, Brian, Yuleisi. A ver, ¿qué me podrían manifestar al respecto? ¿Qué hemos hablado la clase pasada? ¿De qué hemos conversado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Mm? Luis, hemos hablado sobre el clasicismo. Ya hemos desarrollado el tema del clasicismo. ¿Qué hemos dicho al respecto? mm, que el clasicismo significa perfección artística y comprende las obras literarias. Ya, perfección artística, componen de las obras literarias. ¿Qué más? Mm, se desarrolla en la perfección, en la belleza, en el arte, Ajá, en la ya, actuación, ya. Cuando nosotros hablamos de un movimiento, ¿se enfoca solamente en la literatura en, o en qué más se enfoca? En la actuación, el teatro, Ya, ¿qué más? en las obras. Va por ahí, ¿ya? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de un movimiento literario, no solamente vamos a hablar netamente de las características de cómo se fomenta dentro de la literatura, sino también en su cultura, en su música, en su pintura, ¿ya? En todas las artes que se estén manifestando dentro del periodo, ¿ya? Eso va a ser su manifestación ahora. La clase pasada hablábamos sobre el teatro. ¿Qué tipo de teatro hablábamos? O mejor dicho, ¿de qué tipo de teatro hablábamos la clase pasada?
El teatro griego. Ya, muy bien. Hablábamos sobre el teatro griego. ¿Y cómo se presentó el teatro griego? ¿De qué manera? ¿Cómo yo Tras identifico? una discusión, profesora, Ya, eso es parte de la característica de un cambio que se dio dentro del teatro griego. Pero ¿cómo surgió? ¿Surgió como en la actualidad lo conocemos? Surgió a manera de culto A manera de culto. ¿Culto hacia quién? al dios Dionisio. Al dios Dionisio. ¿El dios Dionisio quién era? el El dios del dios del vino. vino. Dios El del dios vino y de de, la infertilidad. el dios del vino, ¿cierto? Todo nació como parte de un culto, ¿cierto? Como adoración. No es como en la actualidad quizás nosotros lo conozcamos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos actores, partes de un elenco que tienen interacción, mientras que en esa época todo surgió en base al dios Dionisio, no en forma de alabanza. ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad? Agradecer por la cosecha o algo así, profesora. Agradecer o Por las cosechas, para que tengan una buena cosecha. exacto. ¿Ya? ¿Su finalidad cuál era? Su finalidad era tener o obtener una buena cosecha y buenos frutos de la época. ¿Ya? Ahora, estas escenificaciones, ¿qué tiempo duraban? Mm, Mejor dicho, ¿cómo se desarrollaba? ¿Qué dura- característica en particular tenía? ¿Mm? Duraban 5 días las fiestas. Ya, eran festividades, ¿cierto? Ujú. Ya, más que todo se desarrollaba como fiestas patronales que en la actualidad nosotros podemos visualizar, ¿cierto? O que hasta la actualidad, por ejemplo, ya se vienen desarrollando ciertas representaciones, pero ya nosotros no los denominamos como parte del teatro, ¿cierto? Sino ya son fiestas costumbristas, ¿ya? Ahora, ¿qué particularidad? ¿Cómo se vestían los actores en esa época? Con túnicas y coturnos. Con túnicas, ¿cierto? Y ellos mostraban su rostro, ¿no? Usaban No, usaban máscaras. máscaras. Usaban su máscara. ¿Y en qué les beneficiaba el uso de las máscaras? Que representaban la tragedia y la comedia, o la comedia. No, ¿en qué les beneficiaba el uso de estas máscaras? Mm, ¿En qué les beneficiaba a ellos? O mejor dicho, ¿cuál era la particularidad? De mostrar sus emociones a través de las máscaras o algo así. Claro, ellos manifestaban sus emociones con diferentes máscaras, ¿cierto? Si querían mostrar tristeza, usaban una máscara, alegría, una máscara y así. Pero tenían una particularidad también el uso de estas máscaras que les ayudaba a ellos. Porque recuerden, ¿dónde se desarrollaban estas escenificaciones?
Chicos, En el teatro, ya lo desarrollaban en el teatrón. Entonces, como lo desarrollaban en el teatro, les beneficiaba en algo en particularidad el uso de estas máscaras. ¿En qué les beneficiaba? usaban máscaras que representaban la tragedia Ya, o la claro. comedia. Pero ¿en qué les beneficiaba a ellos? ¿O se colocaban por colocar nada más? La finalidad de las máscaras, aparte de que la usaban para dar a conocer sus diferentes expresiones, ¿para qué más servía? Cumplían la función de amplificar el sonido de la voz. Exacto, esa era la finalidad de ellos, ¿ya? Les ayudaba en que amplificaran el sonido de su voz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa época creen que habría existido lo que son los micrófonos. No, Exacto, entonces en eso les beneficiaba. ¿Y quién fue la persona que introdujo el diálogo al teatro? Tepis, algo así. Thespis, ¿cierto? Porque Sí, sí. cómo eran las escenificaciones? ¿Tenían contacto los actores? No, se hacían a través tipo discusiones, por así decirlo. Eran individualistas, ¿cierto? Ah, Eran individualistas. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la literatura clásica y cómo estos géneros han ido apareciendo a través del tiempo. ¿Ya, chicos? A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval, que ya es una época de mejoramiento. ¿A qué llamamos literatura medieval? Van a ser aquellos escritos que van a pertenecer a la Edad Media, que va a coincidir con el contexto histórico, con la época histórica de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta los inicios del Renacimiento, donde ya se va a modificar la forma de pensamiento de la época. ¿Ya? Va a estar compuestos también este formato de literatura, va a estar compuestos por por escritos religiosos y escritos seglares. ¿Alguien conocerá la definición de a qué me refiero con escritos seglares? ¿O a qué llamamos? Chicos, ¿nadie? Si no conocen, me dicen, no, mis, no conozco, no, nunca he escuchado, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, parece que nadie. Entonces, ¿qué nos dice? Que en esta época van a haber dos formatos de escritura o dos, se podría decir, dos aspectos característicos, ¿no? Que van a escribir. Va a haber escritos religiosos respecto a divinidades o que van a tomar como base ello. Y trabajos seglares. Aquí llamo yo trabajos seglares a trabajos laicos, personas que no creían en dioses, ¿ya? Entonces va a haber dos formatos, los que escriben en base a la religión y los que escriben en base a aquello que no creen, ¿ya? Entonces el sentimiento religioso va a estar muy presente dentro y va a vivir como un hecho cotidiano lo que es la guerra. Ya recuerden que desde la época clásica todo se va a iniciar con guerras, ¿cierto? Y lo que van a dar a conocer o manifestar van a ser
las guerras, que para ellos era algo normal, ¿cierto? En esta época, sí, dentro de la literatura medieval también se va a seguir desarrollando, pero ya con algunos cambios, no del mismo formato como había iniciado, ¿sí? Vamos a tener tres periodos: Alta Edad Media, Baja Edad Media y Plena Edad Media. Cuando hablamos de Alta o Baja Edad Media, sí, es cuando ya Alta Edad Media, donde las obras, las diferentes obras literarias van a estar escritas en latín, su iniciación, ¿no? Como su lengua vernácula. Y en la plena Edad Media va a ser donde va a surgir la poesía de un amor cortés, de un amor respetuoso, lleno de, se podría decir, algarabía y llenos de eh, se podría decir, de mucha educación. Y baja edad media cuando ya todo va a estar en decadencia. Sí, recuerden, todo tiene su inicio y su final, donde ya van a ir perdiendo diferentes o por parte de las características de esta época. ¿Ya? A ver, una de las características dentro de la literatura medieval es que lo que va a predominar o va a seguir predominando va a ser de carácter anónima. ¿Sí? Anónimo, ¿por qué? Porque recuerden que estaba liderado por los aedos y rapsodas, ¿cierto? Quienes iban de pueblo en pueblo manifestando las diferentes historias de su pueblo. Entonces, en esta época va a predominar todavía esto, no se va a dar a conocer con exactitud, no se va a conocer con exactitud quién es el protagonista, o mejor dicho, el escritor o autor de las historias que se han ido contando. La obra va a ser netamente oral en la mayoría de sus casos y su literatura va a ser de carácter culto. Ya recuerden que va a ir mejorando con la época. Ya va a ser un poco más especializado, ¿no? Se va a conocer mucho más. Y la obra va a estar escrita en verso. La mayoría de las obras que forman parte de la literatura medieval va a ser bastante didáctica y moralizante, ¿ya? Y va a tener cierta imitación en cuanto a los escritos, se podría decir, escritos griegos, ¿ya? Y va a haber escritos religiosos como escritos laicos, personas creyentes y personas no creyentes. Va a haber dos formatos de escritura, ¿ya? Y dentro de sus representantes, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de literatura, no solamente se llega a manifestar en un determinado lugar, ¿cierto? Se van a dar a conocer en diferentes lugares, ¿sí? Que van a formar parte de la época, ¿ya? Que van a formar parte de la época y que cada uno de ellos va a tener cierta característica en la cual en un lugar va a ser donde va a surgir con el mismo pensamiento, pero donde va a tener mayor apogeo, mayor difusión, o se va a dar a conocer con exactitud todas las características que forman parte de la literatura medieval. ¿Sí? Dentro de sus representantes vamos a tener en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, ¿sí? Los diferentes lugares donde se va a desarrollar este formato de historia, ¿sí? O con estas características en particular. En Francia, por ejemplo, vamos a tener a la canción de Rolando, ¿sí? Que es una obra anónima. En Alemania, la canción de los Nibelungos, la anónima también. En Inglaterra, los cuentos de Canterbury, de Goffrey Chaucer. En Italia, donde se va a desarrollar con mayor jerarquía y mayor difusión, a Dante Alighieri, a Boccaccio, a Petrarca. Y en España, por ejemplo, el Cantar de Mio Cid,
que es anónima también, La Celestina, Fernando Rojas, ¿sí? La mayoría de estas obras literarias que forman parte de la literatura medieval son historias de caballería. Caballería no exactamente, pero sí de los gobernantes de esa época y cómo ellos tratan de mostrar la sociedad en la cual se encuentran, ¿sí? La sociedad en la cual se encuentran, cómo era su política, cómo os dirigían ellos, ¿no? Hay bastante abuso, ¿sí? En esa época no existía mucha, lo que era no se respetaba mucho la dignidad del ser humano, ¿no? Y mucho menos de aquellos que formaban parte del pueblo, más no a una categoría social un poco elevada, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro. ¿Todo claro, chicos? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Muy bien. Entonces, eso es parte de la historia o parte de que va a formar dentro de cómo se inició la literatura medieval, ¿no? Y qué temas han venido desarrollando. Y como les decía, siempre hay un determinado lugar donde se va a desarrollar con mayor interés, con mayor importancia, ¿sí? Con mayor difusión. No porque quizás contasen con quizás ya una buena tecnología, sino más bien por la forma de gobierno que ellos van a tener, ¿no? Van a difundirlo y cómo van a poner en práctica, ¿no? ¿Qué tipo de historia? Y dentro de la literatura, así como la literatura griega forma parte de la literatura clásica, vamos a tener a la literatura italiana que va a formar parte de la literatura medieval, ¿sí? Ambos van a compartir ciertas características dignas o propias de la época, ¿ya? ¿Dónde va a surgir esto, esta forma de pensamiento, este formato o de ideología? Va a surgir en Florencia, que va a ser considerado como la cuna de la literatura italiana, ¿sí? Y este movimiento dentro de esta época surge como un grupo llamado el Dolch Stil Nuevo, ¿sí? Que va a ser una representación teatral que es parte de la época, el cual significa el dulce estilo nuevo. ¿Sí? Me va a mezclar mucho lo que es la filosofía escolástica con la religión, la moral y los conocimientos filosóficos. Aquí ya los escritores o los que van a dar a conocer historias van a ser conocedores de diversos temas y estos temas que vayan a ir conociendo, ellos van a mezclarlo o van a desarrollarlo dentro de sus escritos, dentro de sus historias. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, para todo escritor siempre va a haber alguien o siempre va a haber alguien quien los inspire, ¿no? En base a lo que va a girar en torno a sus historias. ¿Sí? Entonces, dentro de la literatura medieval o de los escritores medievales, la musa o la fuente de inspiración va a ser la mujer. ¿Sí? Va a ser la mujer dentro de esta época, ¿no? Sus historias va a girar en torno a ella o lo van a mostrar como un ente religioso de salvación, ¿sí? Uno de los grandes representantes de esta época va a ser el llamado Dante Alighieri, que va a nacer en Florencia en el año de 1265. ¿Sí? Él va a formar parte de una familia, no va a ser ni muy
pobre ni tampoco rico, bastante acomodada, ¿sí? En el cual él es encargado en Brunetto Latini, quien le va a dar, se podría decir, él le va a guiar en lo que es la política, la elocuencia, ser locuaz, ¿sí? Y conocedor de diversos temas. Su madre, él va a tener un cierto enamoramiento con Vicia Portinari en su vida real, que es la llamada Beatriz, en el año 1274, cuando la conoce. Sí, a la edad de 24 años, él forma parte del ejército y él es desterrado de Florencia por diversas calumnias, en el cual en el año 1321 muere víctima de la malaria. ¿Sí? A él se le van a aludir ciertas calumnias que no van a formar parte, el cual se va a tener que alejar del lugar donde él pertenecía, el cual va a hacer que se aleje de Beatriz en su vida real. Y esta historia él lo va a plasmar dentro de de su vida, ¿no? Dentro de sus obras literarias. ¿Ya? Los 13 con ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño extracto, pequeño resumen referente a lo que acabamos de ver sobre la literatura medieval. ¿Sí? ¿Me confirman el audio, por favor? Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión, llamada cristianismo, emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse dos grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En la Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta.
Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el Trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Guinizelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores pre-renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal y... Muy bien, entonces quedó un poquito más claro respecto a lo que ya les iba manifestando, ¿cierto? Van a surgir diferentes formatos de escritura, como también diferentes escritores que nos van a dar a conocer diversos temas, ¿no? De distinta manera, ¿ya? ¿Qué de adicional? Chicos, chicos, ¿qué de adicional hemos visto ahora en el video? ¿Mm? Víctor, Corina, No la escuché, profesora. ¿no escucharon el video, chicos? ¿No se escuchó el audio? Su pregunta. Ah, ya no, les decía, ¿qué parte de adicional sí hemos visualizado en el video? ¿Qué información adicional que a ustedes les llama la atención? De los jugué en artistas multifacéticos. Ya. Ahí en la parte del listo de lo que hemos visto en el video, lo que explica, nos dice que en un inicio, si bien es cierto, ellos empiezan a escribir en latín, en lengua vernácula, pero van a ir modificando que más adelante en qué tipo de lengua se escribe. El español, italiano, creo. El italiano, francés. ¿Cómo se les denominaba esas lenguas dentro de esa época? No me acuerdo, profesora. ¿Mm?
Mónica, Yuleisi, Catherine. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, chicos. Miss, yo no logré ver bien el video porque mi cobertura está un poquito mal y falla la línea. ¿Ya qué parte pudiste visualizar? ¿Qué parte pudiste comprender? Es que yo no lo he visto completo, Miss, sino es que mi internet se sale y entra, sale y entra está, Miss. Ahorita voy a ponerme bien cobertura para poder, porque está que se entra y sale, dentro y sale. Entiendo, ¿sí? Entonces, son informaciones muy relevantes, se les conocía como lenguas vulgares, chicos, ¿ya? Que manifestaban en diferentes formatos, en diferentes jerarquías, ¿ya? Ya no solamente en latín. ¿Ya? Uno de sus grandes representantes que va a formar parte también Dolce o del grupo llamado Dolce Stil Nuevo es Dante Alighieri, como les decía, ¿no? Él es uno de los escritores que mucho va a arraigar dentro de sus historias lo que él ha vivido dentro de esa época. Va a dar a conocer su forma de pensamiento, ¿sí? Ahora, él va a escribir una de sus obras bastante importantes que van a formar parte de la época de la literatura medieval, que es la llamada Divina Comedia. Dentro de sus personajes principales vamos a tener a Dante, a Virgilio y a Beatriz, ¿sí? Uno de sus personajes, que es Dante, que es el personaje principal de la obra literaria, es considerado el creador y héroe de la Divina Comedia. Sí, Virgilio, que es el poeta al cual Dante admira mucho, ¿no? Un poeta romano, ¿sí? El cual va a ser, debido a su admiración, a la admiración que él siente, él es la persona quien le va a acompañar, ¿sí? A todas las actividades dentro de su historia. ¿Sí? Es un poeta romano en el cual Dante era su gran admirador y seguidor de todas sus obras, ¿no? Dante, que es el personaje principal, y Beatriz, que es la mujer de la que Dante está eternamente enamorado, pero no se lo ha dado a conocer a Beatriz, ¿sí? Dentro de sus aspectos históricos de la época, se cuenta de que Dante en una actividad le confiesa su amor, pero porque él es expulsado del lugar, él se va y al regresar se entera de que Beatriz ya se había casado y que ese amor iba a ser imposible, pero siempre tenía eso, ¿no? Y dentro de su obra la muestra como un ente de salvación para el alma de para el alma de Dante, ¿no? Que le ayuda a llegar al paraíso. Y dentro de los personajes secundarios van a ser los diferentes seres mitológicos que van a aparecer dentro de la época, ¿no? Cerbero, Minos, Siaco, ¿sí? Cerbero, que es un perro de tres cabezas, el cual va a representar lo que es la codicia, la lujuria, la ira. Minos, que al dar vueltas de su cola, él va a consignar el castigo del círculo, ¿no? A qué castigo le vaya a corresponder. Y Siaco, que es el castigo que se va a dar a conocer dentro del pecado de la gula, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata la Divina Comedia? La Divina Comedia es una obra religiosa, se podría decir. Sí, es una obra religiosa. ¿Por qué? Porque va a dar a conocer los diferentes pecados que se desarrolla o que el ser humano desarrolla, ¿ya? Van a pasar por diferentes pecados desde los más, eh, se podría decir, desde los más graves hasta los más leves, ¿ya? Él en sí inicia todo con el sueño de que se encuentra en una selva oscura, ¿sí? Que al amanecer él va a llegar a una montaña bastante iluminada, donde va a ser asediado por tres animales, que son el leopardo, el león y la loba,
¿sí? El alma de Virgilio en sí va a estar, ¿sí? Eh, a la altura para poder auxiliar a Dante, ¿no? Para que pueda atravesar este paso, ¿sí? Y le va a hacer saber que su amada Beatriz le ha encomendado a quién, a Virgilio, a que lo acompañe y lo guíe por todo este transcurso del camino hasta llegar al paraíso donde se va a encontrar con Beatriz, ¿sí? Para eso deben de pasar primero por el infierno y luego por el purgatorio, ¿sí? En la primera parte de esta travesía que va a tener tanto Dante como Virgilio, va a ser a quien va a acompañar a Dante a través de 9 círculos que van a formar parte del infierno, en los cuales Dante va a visualizar los diferentes castigos o llamados escarmientos que van a sufrir los pecadores impios, ¿no? De pecados graves. Ya en la segunda parte se va a ver cómo es que Dante conoce el purgatorio y es el lugar donde en que las almas las almas pecadoras, pero contrarias o mejor dicho, van a purificar sus pecados. No son pecados, se podría decir graves, ¿no? Y va a permitirlos ascender al cielo, que esta forma va a formar parte ya de la tercera parte, ¿no? Donde Dante va a encontrarse con Beatriz, en la cual Virgilio ya no va a tener acceso, o mejor dicho, no tiene acceso al paraíso, tiene la entrada prohibida por haber sido pagano, ¿sí? Dante va a conocer lo que es el firmamento y va a atestiguar la victoria de los santos, va a visualizar, ¿no? A eso se refiere, los va a llegar a visualizar, ¿sí? Y va a verificar o va a visualizar la gloria del Altísimo. Él es un ser iluminado y convertido por la revelación, y el poeta, o mejor dicho, Dante, va a regresar a la tierra y decide dar testimonio de este viaje que él ha tenido, ¿no? Porque recuerde que él inicia como un sueño, ¿no? ¿Sí? Y va a advertir y aconsejar a la humanidad qué es lo que debería de hacer y qué es lo que no, para poder suplir, o mejor dicho, guardar o no cometer el pecado, ¿sí? El infierno sí va a estar conformado por 9 círculos, en el cual en el primer círculo vamos a encontrar a las personas no bautizadas, ¿sí? En el cual van a estar aquellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Su pena es no poder gozar de dones de vida eterna, de no, ¿qué quiere decir? De no transcurrir en la época, ¿no? Solo van a ser liberados los patriarcas de Israel. En el círculo número 2 ya vamos a encontrar a los lujuriosos, ¿sí? Que es uno de los pecados capitales, ¿no? Desde la entrada, Minos, quien va a ser el ser mitológico, que es el guardián de este círculo, va a examinar a las almas y va a determinar el castigo que le corresponde a cada uno de ellos. Ahí vamos a encontrar a Francesca Rimini, quien es una mujer noble de Italia que se va a hacer símbolo del adulterio y la lujuria tras su trágico final, ¿no? Como ella culmina. En el tercer círculo vamos a encontrar ya a la gula, el pecado de la gula, ¿sí? Que van a estar las almas ahí sufriendo en un pantano infectado con lluvia helada. En este círculo se van a encontrar Cancerbero y Siaco, dos seres mitológicos, ¿no? En el cuarto círculo vamos a encontrar a los pecadores por la avaricia y prodigalidad, ¿sí? Acá los vamos a encontrar a los despilfarradores, ¿no? También van a tener un lugar en él en el cual va a estar presidido por Pluto, a quien Dante va a representar como un demonio de la riqueza, ¿sí? En el quinto círculo vamos a encontrar el pecado de la ira, la pereza, ¿sí? A los que sufren de pereza, de ira, ¿sí? Que van a ser castigados, ¿sí? Donde van a estar en el barquero que les va a llevar a las almas a la laguna de Estigia, ¿sí? De hasta la ciudad, hasta el infierno de Dait.
en el cual los diferentes pecadores se van a encontrar, ¿no? Como Felipe Argenti, que es enemigo de Dante, y al verlos los demonios se van a encolerizar, ¿no? En el sexto círculo vamos a encontrar a la herejía, ¿sí? Donde se va a representar o se va a manifestar las furias de la torre de Dait, ¿no? Y Medusa, que es un ángel los cuales los va a socorrer abriendo las puertas de la ciudad para poder avanzar al círculo de los incrédulos, ¿no? El cual son condenados a los sepulcros ardientes, ¿sí? En el séptimo círculo vamos a encontrar lo que es la violencia, ¿sí? Todos los violentos van a encontrarse acá, en el cual va a estar el Guardianes, el Minotaurio de Creta, quienes van a ser llevados a través de un río de sangre, ¿no? Se va a dividir en tres aros o jirones, en el cual va a estar la gravedad del pecado, ¿no? Se van a ir desarrollando de acuerdo a la gravedad del pecado, ¿sí? Y aquí también en este círculo se va a incluir los violentos contra sí mismos, ¿no? Los suicidas, los que se suicidan. En el octavo círculo a los fraudulentos y seductores, ¿sí? En el cual se va a dividir en 10 fosos circulares y concéntricos. Aquí se castiga a los rufianes, a los aduladores, a los cortesanas, a los practicantes de la simonia, ¿sí? A los hipócritas, a los ladrones, y en el noveno círculo a los traidores, ¿sí? Entonces nos va a narrar los diferentes pecados y cómo han sido castigados, ¿no? De ahí pasa por el purgatorio y finalmente llega al paraíso, ¿no? Donde se va a encontrar con Beatriz, ¿ya? Es una obra bastante interesante, bastante compleja, en la cual vamos a ver este pequeño video para poder visualizar. 15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran
los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el 7º círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guinizelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el 4º planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al 7º cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El 8º lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el 9º cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los 3 círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los 21 años Beatriz se casa con Simone di Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como la pureza. Cultivó también el dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además perteneció a los güelfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1320. Estas son sus obras. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte. Muy bien, chicos, entonces eso forma parte de la historia y cómo ha ido mejorando
lo que es la literatura, ¿no? Y qué temas se han ido desarrollando y de qué manera cada autor lo va a dar a conocer o dar a manifestar. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿ninguna? No, Miss. No, profesora. Nos quedamos ahí, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.